Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 17 de julio de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Si revisamos el calendario económico de cifras de las principales economías del mundo, lo más relevante es lo siguiente. El día lunes, a las 22 horas hora de Chile, se publicó el PIB anual del segundo trimestre de China, que marcó un avance del 5.2%, por debajo del 5.4% que el mercado esperaba. Respecto a Estados Unidos, la cifra más relevante de la semana fue el IPC del mes de junio, que creció mensualmente un 0.2%, por debajo de las estimaciones del mercado, que estaban situadas en esperar un crecimiento del 0.3%. Esto en su medición subyacente, es decir, extrayendo del cálculo las partidas más volátiles. El IPC en su medición total creció en términos anuales un 2.7% por sobre el 2.6% que esperaba el mercado. El IPC subyacente, una buena cifra para la economía norteamericana, que augura un escenario cada vez más proclive a que la Reserva Federal continúe el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, siendo ese, como hemos dicho, un factor alcista para bonos y acciones de ese mercado. Ayer miércoles se publicó el índice de precios al productor, que no tuvo crecimiento, variación del 0%, en circunstancias que el mercado esperaba un crecimiento del 0.2%, de manera que también los precios al productor aumentaron menos de lo que el mercado esperaba. Y hoy jueves tenemos distintas cifras que revisar. Ventas minoristas crecen un 0.6%, por sobre el 0.1% que el mercado esperaba, todas estas cifras de Estados Unidos. Y como es acostumbrado los días jueves, las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan un avance de 221.000, por debajo de las estimaciones del mercado, situadas en 233.000. En conclusión, una buena semana para la economía norteamericana, con una inflación subyacente creciendo en su medición mensual menos de lo estimado por el mercado, y con cifras positivas desde el sector minorista y la medición acostumbrada de peticiones de subsidio por desempleo. Vamos con el análisis de mercado, comenzando por dólar peso, que ha tenido una semana principalmente alcista. La apertura fue en 959 y el mismo día lunes tocó máximos semanales en 973. Hoy cotiza en 968, gráficamente hablando una leve presión bajista. Ante la ruptura de 961 pesos, eventualmente podríamos ver al dólar recuperar niveles inferiores, primero en 950 y luego en 930. Recordemos que, fundamentalmente hablando, la visión que tenemos en Upside Capital respecto al dólar es bajista en Chile por tres factores, principalmente por la recuperación del peso chileno ante el cambio de ciclo político y mejoradas expectativas económicas, el aumento sostenido del precio del cobre, principalmente por un mejoramiento en los niveles de actividad económica de China, el principal consumidor de cobre, y en tercera instancia por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que debilitaría al dólar en el mundo y haría lo propio también en Chile. En ese caso, los futuros del cobre hoy retroceden, cotizan en $5.49, cayendo un 0.63%, y el dólar en el mundo cotiza en 98,70, subiendo un 0.31%. Recordemos que durante el año 2025, dólar peso mantiene una caída del 2.73%. IPSA tiene hoy un buen día de cotizaciones, sube un 0.92%, cotiza en 8.225 puntos, siendo las acciones más ganadoras durante el año LATAM, Ripley y Falabella, que suben un 48, 44 y 38% respectivamente. Las más perdedoras del 2025 continúan siendo CMBC, que ha caído un 12.45%, Vapores, que ha caído un 11%, y CAP, que ha caído un 7.55%. El índice mantiene un retorno durante el año del 21.5%, y nuestra recomendación de acciones locales a través de fondos mutuos para incorporar este tipo de activos de forma diversificada en portafolios de nuestros inversionistas. Fondo por parte de Itaú Toesca Chile Equities, fondo espejo de Toesca Chile Equities, mantiene un retorno del 20.64% durante 2025, muy cercano al retorno del índice. Lo mismo capitales de acciones chilenas de Principal AGF, que mantiene un retorno 2025 del 21.08%. Renta fija local continúa con un mes de julio bastante paupérrimo en términos de retorno, sin mostrar variaciones, aún con retornos por sobre Money Market durante 2025, 2.78% si tomamos como referencia Itaú Dinámico, fondo base de la estrategia, por sobre el 2.14% de Itaú Select si lo tomamos como referencia del mundo Money Market y de depósitos a plazo. El ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Chile será un factor a mediano plazo que beneficiará el retorno de renta fija local por sobre instrumentos de corto plazo, reafirmando nuestra estrategia de inversión y recomendación de migrar capitales aún invertidos en depósitos a plazo y fondos Money Market
market a fondos de renta fija. Las expectativas de recorte de tasa de política monetaria para Estados Unidos se mantienen, con el mercado esperando entre 1 a 2 recortes durante 2025, y el retorno hoy de las principales plazas bursátiles que monitoreamos constantemente el siguiente. Nikkei 225 de Japón sube un 0.6%, el Hansen de Hong Kong cae un 0.1% y el índice de Shanghai crece un 0.37%. En Europa el DAX alemán avanza un 1.13%, con el Eurostock también subiendo un 0.85% en una jornada con buen ánimo bursátil para las principales plazas europeas. Y en Estados Unidos los tres principales índices bursátiles en terreno positivo: Dow Jones sube un 0.16%, S&P 500 un 0.34% y Nasdaq un 0.66%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente cierre de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.